Entonces, mientras se van incorporando los compañeros, vamos a empezar con un mes más, una datación más. Así de aquí a, acuérdense que de aquí a enero ya tendremos nuestro calendario. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vale, entonces, déjenme ver. Ahí está. Es que lo que quiero hacer, bueno, ya llegó María José. Y entonces, la vez pasada vimos el de junio, hoy quiero abrir el de julio, tenerlo abierto para ir cambiando, acuérdense, lo que tiene que ver con el nombre del mes, los nombres de los días y los días eje, los días importantes para cada uno de para cada uno de las fases lunares, porque acuérdense que son fases de la luna, ¿no? Entonces, ya se van incorporando todos. Entonces empezamos, aquí estamos en Iulius, acuérdense, Iulius Mensis. Ajá. Recuerden que los nombres de los meses son adjetivos y por lo tanto van antes del sustantivo. Van antes del sustantivo. Entonces, aquí tenemos solis dies, también el determinativo, el genitivo, para cada uno de los días, de los nombres de los días, el día del sol, el día de la luna, etcétera, va antes del sustantivo. Por eso decimos solis dies, lunae dies, el día de la luna, martis dies. Hola Josefina, hola Mariana. Qué gusto verlo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Josefina. Nos vamos a apurar para que nos durmamos temprano, Josefina, querida. Hola, buenas tardes. Hola, Mariana. Mercury 10. Aquí tengo Iovis 10. Veneris 10. Y Saturni 10. Y luego vamos a los días principales, ¿no? Considerando que estamos en Ludovique, fíjate, un mes Sí. Milmo. ¿Recuerdas Sí, la Milmo. Sí, ¿verdad? ¿Recuerdas la mnemotecnia, Laura Gis? Sí, son los meses marzo, julio, mayo y octubre. Entonces, aquí en julio, sobre todo es para el día, para los idus, para las nonas, que las vamos a contar, no el día 5, sino el día 7. 7. Y para los idus, no el día 13, sino el día 15. Bien, muy bien. Entonces, en ablativo, recuerden muy bien, ablativo, por lo pronto, el ablativo de sin movimiento, porque hablamos de las fechas. Hola María José, qué bueno que ya estás acá. Entonces lo ponemos en ablativo. Y decimos entonces, calendis. Acuérdense, con esto nos va a quedar muy claro el ablativo plural, calendis. Iulis. Bien. Un día antes, me regreso al mes de junio, ya está aquí. No, fíjense, aquí no lo había puesto, entonces aquí decimos, utilizamos el pridie. Pridie, y lo mismo en ablativo. Pridie, calendis, iulis. Sí, muy bien. Voy a poner un poco, lo pongo aquí abajo. Calendis iulis. Entonces ya quedó ahí. Y
Este es un día antes del 1 de julio, y el 2 de julio, entonces va a ser postridie, bien, postridie, y en ablativo también, calendis, iulis. Ay, ya hasta le estaba poniendo 3 i, iulis. Luego, siguiente día, las nonas. Acuérdense, el 7, porque El es 7. milmo. Entonces aquí digo nonis, eso, iulis. Perfecto. Un día antes, Pridi, y lo copio igual. nonis, iulis. Y un día después, muy bien, Josefina, postridie, nonis, iulis. ¿Sería solo con una I? Iulius. No, Iulis. con 2, Josefina. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? Julio, Iulis. Estamos en... ¿Me faltó la I? ¿Sí tiene 2? Sí. Creo que sí. Ay, que no lo veo bien. Yo creo que, mira, ve, ahí está. Es que sí, está muy pequeñito, Josefina, discúlpame. Sí, Iulis. Tiene 2. Disculpe, Oh, no no lo veía. preocupes, pero tienes razón. Para recordar que cuando tiene doble I, recuerden, una es de la raíz, otra es de la terminación, ¿no? De todas maneras, muy buena observación, porque con todos estos ejercicios que hagamos, se nos va a grabar la terminación de los ablativos. O se nos graba, no hay de otra, ¿no? Ahora, vámonos, como es mes milmo, al 15, ¿vale? Entonces, en el 15 estamos con los idibus. Acuérdense, ya tanto con calendas como con nonis tengo la terminación is del ablativo plural. Ya idus, como es de la cuarta, hacemos idibus. Entonces, idibus, Iulis. Un día antes, 14. Pridie. Idibus. Eso. Idibus. Iulis. Eso. Idibus, iulis. Un día después tendremos postridie. Muy bien. Idibus. Iulis. Entonces, para los romanos prácticamente había 3 semanas, entonces, en función de esta clasificación. Pues mira, depende el mes, porque aquí también, mira, más bien los mayores días, el mayor número de días que tenemos va a ser de la mitad del mes, que en realidad, José Luis, los idus, dicen una teoría de la etimología de los idus, es que provenía del antiguo etrusco, que significaba iduare, significaba dividir. Entonces, al mismo tiempo que significaba a la luna llena, iduare era el día que me indicaba la mitad del mes. Sí, José Luis dividía el mes. Entonces, si te fijas entonces, de los idus al día primero, pues son muchos días en realidad. O sea, claro. Ahí puede haber más de las otras semanas que nos hacen falta. La cuestión es que no lo contaban por semana, más bien lo contaban por las fases de la luna. O sea, que dividían el mes, por eso digo, como en tres partes. Y por alguna razón que no me he puesto a averiguar, algún día lo averiguaré, siempre me lleno de tareas, Josefina, y nunca las hago, siempre digo, pero ahora sí las voy a apuntar, ¿no? Por alguna razón contaban ellos la luna creciente, pero no la luna menguante, fíjate. Sí, que es curioso. ¿No? Es que ayer me acordé porque estábamos viendo a Tito Livio, y estaba hablando de Numa Pompilio, que establece los meses del calendario romano, y me acordé mucho de las clases en latín. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pues ahí está, ¿no? Sobre todo con las fases lunares. Ahora, sí vamos a encontrar más días de la mitad hacia el primero, pero vamos a considerar que este mes tiene 31 días, entonces justamente el día 31 vamos a considerar que es Pridie. Pridie, calendis. Pridie, exacto. Calendis. Calendis. Ahora de agosto. Calendis. August.
Augustis. Augustis. Pridie calendis Augustis, ¿no? Y ahí tengo los días que van a ser referente para datar las demás fechas. Acuérdense que lo primero que vamos a hacer es llenar nuestro calendario de estos días y después vamos a empezar a llenarlo con las fechas, con nuestras fechas de interés, nuestras fechas de cumpleaños y bueno, a ver qué otra cosa metemos ahí. Sobre todo la de cumpleaños para que nos cantemos Félix Natalis Dies y todo esto, ¿no? Sobre todo para cantarnos esto. Bien, entonces ya tenemos ahí, ya estamos todos acá, podemos empezar con el tema de hoy. Recuerden esto con la finalidad de recordar las terminaciones de los ablativos. Ya empezaremos a practicar con terminaciones de acusativos, pero cuando tenemos los días referentes o un día antes, un día después, recuerden, utilizamos el ablativo plural. ¿Por qué ablativo? Porque estamos datando ese día, exactamente, ese día. Entonces es una circunstancia sin movimiento. O bien, también recordamos que se utiliza para el día anterior y para el día posterior la fórmula, los adverbios pridie y postridie. Ya habíamos hablado de la naturaleza un poco, Laura, luego lo vamos a repetir, del ablativo, ¿te acuerdas? Un poquito del ablativo. Bien, ahora vamos a ver, quiero recordar con el tema de hoy, bueno, en la plataforma, déjenme ver si ay, con que no me haya cerrado esto mi plataforma, porque diría José Luis, luego no me deja entrar a la mera hora. Entonces quiero, déjenme aquí poner esto, llevarme, ay, a ver cómo le hago. Espérenme un poquito. Ay, es que a veces los controles, tanto control. Mientras, dime, Ludovico, ¿qué pasó? Sí, no, solamente decirle que en el calendario, sí, Ludovico, o sea, adelante. Antes de calendis Iulis, sería el pridie calendis Iulius, o sea, el 30 de junio. Sí, claro, pridie calendis Iunis. Porque, Julius. no, 30 de junio, Iulis. Sí, 30 de Iulis. julio, perdón, 30 Sí. de junio, Sí. 30 de junio con N es sí, pridie calendis Iulis. Iulis, ok. Está bien, Sí, porque es un día antes del 1 de julio. Muy ¿Vale? Bien. Entonces, aquí en la plataforma, para el día de hoy, ya les puse dos textitos. Vamos a estar trabajando de manera regular con un texto que se llama Breve Antología de Textos Latinos, pero les voy a decir algo. Yo les voy a ir seccionando el texto conforme vayamos trabajándolo. Entonces, ahora ahí en la plataforma nada más les dejé 2 paginitas. La página 4 del texto, propiamente es la página 4 y la página 5. Ah, no, página 10 y página 11. Bueno, ahí está. Entonces, así lo coloqué en la plataforma. Entonces, aquí lo tienen. No sé por qué puse 5 y 6, lo corregiré después, aquí mismo. Entonces, ahí ya tienen esta página con la que vamos a trabajar hoy, de ay, miren, no me va a dar, tengo que volver a entrar. Si me pide volver a entrar, dejo de compartir y vuelvo a entrar. Voy a dejar de compartir tantito para que no vean mi clave y después vayan a entrar y qué tal que me roban mis no hay problema, ahí nos ponemos puntos, profesor. Sí, hombre, eso es lo que me apura, no te creas. No, hombre, ¿cómo crees? Yo sé que ustedes no me van a robar. No, hay algunos malucos, pero no todos. Yo sé que no, pero pues más vale ser precavidos. Me enseñó José Luis. ¿Te acuerdas, José Luis, la primera vez que me dijiste, no, se está viendo, apáguelo? Y dije, tienes razón, José Luis. Sí, soy medio paranoico con esas cosas. Nunca se sabe quién está mirando. Chilanga que no sepa de estas cosas yo. Luego te cuento todo eso de la chilanguez, Josefina. Luego te cuento todo eso para que veas qué pasa. Claro, yo chilango. ¿Verdad? No, hombre. Déjenme entonces aquí. Es que lo tenía abierto, pero
Luego expira la sesión y ya no nos deja hacer nada. Vuelvo a compartir. Entonces, les decía que ya que en la plataforma tienen el documento con el que voy a trabajar ya enseguidita, que es la de... ya tenemos mucho. Sí. Acá está... el texto este que les decía, de la antología, la tienen ahí para que si quieren la descarguen, si quieren la impriman, como les resulte más cómodo a ustedes. En algún momento voy a platicar con la maestra, con la doctora Yasmín, para ver si podemos, si nos deja compartir su texto completo. A ver si quiere. Si no, pues lo vamos seccionando. Y después tienen también ahí mismo en la plataforma, les puse un textito, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Este sí está en Word. Ah, no, también lo puse en PDF, ahí está en Word. Entonces vamos a trabajar con estos dos textos en un momento. Entonces, ya los tienen ahí en la plataforma. Ahora, voy a trabajar con un documento que les preparé para hoy, para explicar más o menos estos temas, como me ha resultado más sencillo. Y al final, si le vamos haciendo modificaciones a este documento, lo voy a compartir, al final lo voy a compartir, así que no necesitan escribir, solo poner atención. Si quieren tomar notas extra de lo que pueden ir después agregándole a su documento, lo pueden hacer. Dime, Laura Agis. Es que no veo eso. ¿No lo ves? No, pero estoy, a lo mejor es cosa mía. Sí, ahorita lo veo. Mira. Sí. Mira, tú lo ves así. No, de una vez te enseño porque esto es importante, que tengan su material, que sepan utilizar la plataforma. Sí, claro. No, pero tú ya estás en ese rol, no te preocupes. Entonces, hasta el final, aquí ya tienes, después de la grabación de la clase del 11 de octubre, hasta el final, Laura, sí. Tienes ya Sor Juana y breve antología de textos. ¿Sabe qué, profa? Lo que pasa es que, creo que ya lo estoy viendo. Okay. Es que anclé mi página y no veía, no estaba yo nada más veía hasta los pronombres. Ok, pero, no, ya estoy viendo, perdón. Okay, qué bueno. No te preocupes. Entonces, ya tenemos este documento. Ok, ahí está. No, creo que no pregunta nada Laura, ¿verdad? Nada más la tengo ahí en claro. Entonces, está el análisis textual. Vamos a empezar a hablar del análisis textual. Fíjense muy bien. Fíjate muy bien, Ludovic. Aquí va un poco lo que me preguntabas la vez pasada y que me traducí un poco Josefina porque yo no te entendía. ¿Qué era? Si íbamos a llegar a esta cuestión del análisis morfosintáctico. Vamos a ver en qué consiste esto. Pero antes debo aclarar que recuerden que en este cursito estudiamos la modalidad gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estudiar la gramática, la sintaxis, todo esto, con el propósito de trabajar en textos, de hacer análisis textual. Habrá otros compañeros míos que están llevando a cabo cursos con la modalidad o con el objetivo puesto en hablar griego, hablar latín o la mixta, ¿no? En donde les explican, que se llama híbrida, donde les explican todo esto a partir, les explican todo esto desde o con la lengua latina misma. Bueno, entonces, y serán otros procedimientos, otros recursos para poder explicar esto. Entonces, yo voy a partir de que vamos a empezar a adentrarnos ya en el texto. Nos vamos a empezar a adentrar en el texto. Entonces, aquí les pongo la analogía de un árbol. Entonces, en la morfología, que es lo primero que hemos empezado a ver, Ludovico, Mariana y todo, en esa morfología hemos estudiado la forma de algunas palabras, ¿no? La forma de algunas palabras. Esto es a lo que le vamos llamando declinaciones, las terminaciones que vamos identificando en algunas palabras.
Y esas terminaciones las hemos estado practicando, depositando en la conformación de nuestro calendario, ¿no? Entonces ahí estamos estudiando que si termina en is el ablativo plural, que si el genitivo termina en ae, de lunae dies y todo esto, las terminaciones de las palabras. Entonces, es como si, siguiendo la analogía esta de un árbol, empezáramos a ver o analizar la forma de las hojas, del follaje, la forma de las ramas y la forma de las raíces por separado. Pero es analizar cada uno de sus componentes. Eso tiene que ver con la morfología. Si me voy a la parte de la sintaxis, la sintaxis ya me habla del orden, de un orden lógico que va a tener entonces el discurso, las palabras. Por ejemplo, es como si nosotros aquí consideráramos que el orden lógico de un árbol, pues tendría que ser abajo sus raíces, luego el tronco y en la parte de arriba todo el follaje, la fronda. No podría ir al revés, aunque luego entre biólogos y todo esto se dice que hay árboles que tienen las raíces por arriba y no sé qué, pero pues yo no he visto esto, no lo conozco, no sé de dónde se agarren, pero tendrán otra naturaleza. Yo me voy a lo que me enseñaron en la primaria y así dibujaban los arbolitos. Bien, entonces tenemos aquí ese orden que es lógico, ¿no? Ahí está este orden, no al revés. Aunque podría presentarse este orden incluso en la lengua. A ver, ¿qué pasaría si el árbol tuviera como base las hojas y las ramas y todo esto? Pues no se sostendría ese árbol, ¿no? No se sostendría. Bueno, pues en la lengua, cuando no se cumple el orden establecido, pues no se puede dar la comunicación, el entendimiento, ¿vale? Vamos a ver ahora este ejemplo. Bueno, vamos a ver que tanto la forma como la disposición tienen como base muy importante a los verbos. Los verbos van a ser la base más importante para considerar qué forma tienen las palabras y qué orden tienen esas palabras. El verbo va a ser el sustento. Aquí me gusta mucho también traer a colación la palabra griega con la que se denomina verbo. Esa palabra griega es logos. Entonces, nosotros podemos remitirnos a este concepto que utilizan los filósofos cuando hablan del pensamiento y que siempre hacen la alusión al logos propiamente. Es más, ya es un concepto tan abstracto y tan lleno de sentido que muchas veces no se traduce. Y quizá en clases de etimologías nos lleguen a dar varios significados, entre ellos pensamiento, palabra, tratado, todo esto, para logos. Entonces, lo que es logos en griego, en latín es verbum o verbo, ¿vale? El verbo. Entonces va a ser propiamente con el verbo tenemos al núcleo del pensamiento o el pensamiento mismo. Al servicio de ese verbo estarán las demás palabras. Fíjate, Ludovico, entonces, las demás palabras que van a tener, de acuerdo con las necesidades del verbo, van a tener determinada forma. ¿Vamos bien? Hasta aquí vamos bien. Entonces, la importancia del verbo. Sí. Acuérdense que si tienen preguntas, alguna observación, todo esto, no duden en interrumpir. Aquí no bueno, es que le decimos interrupción, pero no nos ofendemos, interrumpir. Entonces, aquí yo vi este meme, fíjense, aparte de que la página se llama Memento Mori, ¿no? Aquí yo veo un meme que dice, ahí está la Blancanieves toda cansada, yo supongo que es Blancanieves, ¿no? Toda cansada, echada ahí en su cama, ¿no? Derrotada.
Está recostada y todo esto. No, es el personaje de una película japonesa. Oye, de una... Yolanda, ¿tú qué sabes de estas cosas? Uno, imagínate, ya me exhibí que en aquel tiempo. Ok, pues esa monita. Tengo hija y luego tengo que ver las películas. Es estudio. Debe ser experta en todo esto, ¿no? Es de estudios, no sé, es una que también hicieron perdón, es del estudio Ghibli. Esa, el estudio Ghibli. Se llama Kiki. Kiki Servicios a Domicilio. Ay, está muy bonita. Me risa las dos, pero bueno, ahí Muy está bonita la película. toda derrumbada y todo, ¿no? Y dice, cuando estudias latín, pero en vez de aprender a recitar conjuros y hechizos, tienes que identificar el verbo principal, ¿no? Parece que esto es el coco de los estudiantes y es con lo que los maestros que trabajamos análisis de texto empezamos a insistir. El verbo. Luego también con esto de pronunciar bien o pronunciar mal, también les decimos, hay que pronunciar bien, no vayan a terminar invocando a algún demonio y quién sabe qué se les pueda aparecer por ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos esto. La pueden seguir si quieren, no sé si algunos ya la sigan en Facebook, que se llama Memento Mori. Memento es un imperativo futuro del verbo memini, que significa recordar. Entonces, es una frase clásica que significa recuerda que has de morir o que vas a morir. Es otra, digamos, una versión del famoso, de la famosa frase que también conocemos de aprovecha el día, del carpe diem, horaciano, ¿no? Entonces acá tenemos el memento mori y es un juego de palabras con meme, ¿no? Los memes. Entonces aquí hace el memento mori. Entonces ahí está, ¿no? La importancia del verbo principal hasta en los memes. Dicen que son chistes que solamente quienes estudiamos la lengua, pues le entendemos y nos reímos, ¿no? De ellos. Entonces ahí lo tienen. Bien, entonces el verbo, aguas, mucho cuidado, el verbo. Entonces, el verbo va a ser el sustento, lo que sostenga, fíjate, Ludovico, a la sintaxis. Porque igual que en el árbol, las raíces lo sostienen. A mí me han dicho que a veces cuando quieren acabar con los árboles para alguna construcción y cosas así, tú que eres ingeniero, aunque ahora parece que también está penado por todo el desorden ecológico y todo esto, pero algunas personas hacían matar la raíz, más bien, porque si talaban el árbol, seguía creciendo y las raíces, que es lo que perjudica a veces el suelo, siguen creciendo, ¿no? Entonces, acaban con la raíz. Entonces, la raíz, recuerden, es el verbo, ¿eh? Traigo esa analogía porque me gusta mucho, ¿no? El verbo. Entonces, de aquí me voy a mi analogía sintáctica, fíjense. Ya después de pasar por cajitas y por muñecas rusas que se mete una a otra y todo, decidí irme con la analogía de la orquesta y decirles que el verbo es como el director de la orquesta en cuestión de sintaxis. Y ese director de la orquesta, ese verbo, va a decir, para que haya armonía, va a decidir qué elementos sintácticos va a necesitar. Esto que tenemos aquí arriba en cuadros son las funciones sintácticas, recuérdenlo. De tal suerte que esta S de sujeto me recordará a las palabras en nominativo, según lo que hemos estudiado. La OD de objeto directo me recordará las palabras en acusativo, según lo que hemos estudiado. Y CC es el complemento circunstancial, que también la presencia de cada uno de estos elementos va a estar determinada por ¿quién? Por el verbo. Acuérdense muy bien, ¿eh? El verbo es la base. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta oración muy sencilla que dice, María está en azul, fíjense, María. Voy a empezar voy a ver si logramos que se acostumbren y que sistematicemos todos los usos de estos colores para trabajar en la clase. Los sujetos los vamos a poner en color azul.
los verbos los vamos a fijar así en color sangre, así fuerte, color rojo, subrayados, porque son la base y todo. Así que váyanse comprando sus plumitas de colores, sus lápices. Yo sé que los que nos dedicamos a la docencia, Laura, Josefina, seguramente tenemos un montón de lapicitos de colores y plumones y somos las niñas de los plumones. Bueno, entonces, ahí está. Y ahora somos las profesoras de los plumones, yo lo sé. Entonces, el verbo en color rojo y el objeto directo en color morado o lila o como ustedes el tono que prefieran. Las circunstancias siempre en verde. Entonces, de tal suerte que ahí tengo mi oración. Fíjense, aquí vamos a emplear, sobre todo para los que no están familiarizados tanto con la lengua o que ya dejaron de ver estos conocimientos, José Luis, en la prepa, que ahorita ya se olvidaron de ellos, o a lo mejor en la secundaria, vamos a recurrir a los conceptitos que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues los gramáticos no batallaron y le pusieron nombre del sujeto así como decimos, ese es un sujeto, una persona, un sujeto que realiza la acción, que es el que ejecuta la acción. Hablo de la acción preparó, entonces a esa acción pregunto ¿quién preparó? Quien preparó es María. Ese es el sujeto que realiza la acción de preparar en esta oración. Si digo José Luis nada más, María preparó, y nada más digo eso, todavía no tengo la información completa. Todavía ¿qué preparó, no? Exactamente, tengo que preguntar qué preparó, porque la idea es tener todo el mensaje completo. Bueno, entonces fíjense que va a ser el objeto directo. El objeto directo es un elemento que va a complementar al verbo, lo va a completar al verbo. A veces le denominan, o a veces se dice que es hacia donde se dirige el significado del verbo. Porque si yo digo preparó, todavía no sé qué preparó. Entonces, el verbo necesita completarse, se completa con el objeto directo. Se dice que su significado trasciende o transita. Por eso a veces se le va a denominar, al necesitar ese elemento, se le llama oración transitiva. El verbo se mueve hacia el sentido del verbo se mueve hacia el objeto directo, ¿vale? Entonces, el sujeto es quien realiza la acción y el objeto directo se denomina directo porque está directamente relacionado con el sentido del verbo, ¿sí? Habrá verbos que ya no necesitan moverse, por su significado ya están completos, pero hay verbos que sí necesitan complementarse. Bien, entonces a esto le voy a llamar objeto directo. Fíjense que utilicé la palabra completa al verbo, porque ahora para el complemento circunstancial hago esa pequeña diferencia entre completar y complementar. Entonces, un complemento circunstancial va a ser, no va a completar, sino a complementar, es un extra también a la acción verbal. Y esas son las tres funciones que requiere la acción verbal. En realidad, las que va a requerir son o bien el sujeto o el objeto directo. Porque recuerden, el complemento, como se le llama, solo es un complemento. Fíjense muy bien, ¿vale? Fíjense muy bien. Ahora, ya está aquí este ejemplo. Déjenme ver. Bien. Espérame, Laura. Todavía no. Espérame, ahí voy a hablarte poco a poquito de esas funciones. Poco a poquito voy a ir introduciendo las funciones, ¿no? Bien. Entonces. ¿Podría repetir nuevamente? El sujeto, entonces, es el nominativo. Este es el nominativo. El objeto directo es el ablativo. Acusativo. Acusativo. Elemento circunstancial. Acuérdate. Ajá. En el calendario estamos viendo circunstancias de tiempo. El ablativo es el complemento circunstancial. Claro, Laura, faltan otras.
Tranquis, tranquis, Laura. Ahí vamos, poco a poco, ¿vale? Entonces, hablamos de las funciones que requiere, acuérdense, el jefe, que es el verbo, ¿vale? Entonces, aquí hay un orden. Los maestros nos han enseñado esto, fíjense, y nos dicen, por ejemplo, al menos en español nos dicen que el orden es el siguiente, que el orden es sujeto, verbo, objeto directo y complemento circunstancial. A veces se dice que es sujeto y a partir del verbo todo lo demás es predicado, ¿no? Sujeto y predicado. Bien, pero tiene este orden, ¿no? Sujeto, luego el verbo. Fíjense que el verbo, en todo caso, el verbo estaría metido acá, pero está en otro nivel, porque en el organigrama de la oración está en el lugar del director de orquesta. Fíjense, ¿eh? El director de orquesta es el que le va a dar entrada a todos estos. A todos estos. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Hay un orden. A ese orden se le llama sintaxis. Entonces, un poco, José Luis, decir orden sintáctico es como, pues, como que redundante, ¿no? Porque sintaxis ya es orden, ¿no? Entonces, la sintaxis es el orden de estos elementos. Y se dice, al menos nos han dicho que así es como se garantiza la comunicación con ese orden. Pero, acuérdense que siempre hay un pero, sí se pueden modificar estos elementos, sí pueden cambiar de posición, sí se pueden cambiar. Se dice que nuestra lengua es una lengua que va a darle preferencia al sujeto. Por eso, Ludovique, la encontramos al principio. Le da importancia al sujeto. ¿Qué pasa? Que a veces los demás elementos pueden cambiar de lugar. Siempre para enfatizar, ¿no? Y naturalmente que los elementos que van quedando después del que quede en primer lugar, pues se van atenuando frente a ese énfasis que se le da al elemento que se coloque en primer lugar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, José Luis? ¿Se entendió? Entonces, a ese movimiento... Sí, se entendió. De hecho, le iba yo a decir que debería de registrar su sistema. Creo que es la primera vez que entiendo esto en mi vida. Ah, qué bueno que lo entiendes. Muy bien, ya hablaré después. Yo y mis imágenes, Josefina. Ay, Dios. Una vez me dijeron si era maestra de kinder, porque llevaba mis cajitas. Esto, Josefina, imagínate que me lo compré en cajitas, que se metían unas en otras, de madera, ¿no? Entonces ya voy yo a hacer las compras en donde hacen las compras las maestras de guardería y todo, no de guardería, de kinder. Entonces, al movimiento, José Luis, se le llama hiperbatón. En griego, esta raíz batón quiere decir que se mueve, ¿no? Lanzado. Y ahí tienen la preposición hiper por arriba, ¿no? Entonces, ¿esto de qué me va a hablar? Fíjense muy bien. Esto me va a hablar del movimiento de los elementos sintácticos. Si se fijan, aquí el primero que se movió fue el complemento circunstancial, que en la diapositiva anterior estaba al final. Ahora se está moviendo y según dice el nombre, se mueve por arriba. Pero bueno, no importa. El chiste es que se movió. Ahí ya está. Ahí ya se movió. Entonces, yo lo puedo entender que el movimiento de cualquier elemento, a eso se le llama, Ludovique, José María, Lauras, Mariana, María José, a eso se le llama hiperbatón, ¿vale? Generalmente en español tendemos a mover, el elemento que más se mueve, les digo, es este complemento circunstancial. Ese es el que más se mueve. Entonces, en lugar de decir, María preparó un pastel en su cumpleaños, digo, en su cumpleaños, luego María preparó un pastel. A veces, para marcar ese movimiento del lugar, ese hiperbatón, entre el complemento circunstancial que se desplaza al principio, a veces se coloca una coma, ¿sí? Cuando hay un hiperbatón, un cambio de lugar, a veces se coloca una coma. Se ve más claro cuando el complemento circunstancial no se desplaza al principio, sino a veces se coloca en medio. Por eso es que aquí podemos también entender esto. María, en su cumpleaños, preparó un pastel. Claro,
Estos movimientos de los elementos sintácticos también tienen que ver con la intención de la comunicación. Y eso lo hacemos pues de manera mental. Eso no pensamos, a ver, quiero darle importancia al cumpleaños en lugar de a la cumpleañera. No, eso lo hacemos naturalmente, ¿no? María José. Entonces, por ejemplo, si el... se me fue. Hiperbatón. Sí, el hiperbatón, ajá. Pero si ponemos el circunstancial en medio del sujeto y del objeto directo, entonces, por ejemplo, sería María, coma, en su cumpleaños, coma, preparó un pastel, ¿podría ser así? Así es. Y esas comas marcan el hiperbatón. Hay distintas formas de la coma. Yo me acuerdo que un día di un cursito de redacción, pero y me acuerdo que dije, yo a ese curso mejor le voy a llamar curso de comas, ¿no? Porque la cuestión era las comas es lo que ocasionaban gran problema, ¿no? Y hay distintos tipos, ya mencionamos, Josefina, una vez la coma vocativa, que ¡ay, cómo nos da dolores de cabeza la coma vocativa! Hago tantos corajes con la coma vocativa, pero también aquí tengo la coma del hiperbatón. Y ustedes se acuerdan cuando manejamos listas de alumnos o cuando aparecemos en la lista, siempre es nombre, apellido paterno, apellido materno, ¿no? Nombres, apellido paterno. Pero cuando estamos en la escuela, se invierte ese orden y primero nos ponen los apellidos y después el nombre. Pues cuando se invierte, ponen una coma para separar nuestros apellidos del nombre. ¿Qué me va a indicar esa coma? De alguna manera también me indica cierto movimiento, cierto hiperbatón del orden tradicional, ¿no? Entonces, fíjense muy bien lo que me va a indicar el hiperbatón. El hiperbatón es tan importante que a veces no nos damos cuenta que lo aplicamos. Por ejemplo, fíjense. Aquí tengo algunas frases que voy a utilizar, que las vamos a encontrar en la lengua coloquial y que a veces ya están tan hechas que se conocen como fórmulas. Si tratamos de ponerlas en orden, a veces suenan muy forzadas o no las entendemos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo, nos prometiste chocolates, Ludovique, y chocolates canadienses. Si mal no recuerdo, ¿no? En lugar de decir, si no recuerdo mal, y el mal lo pongo hasta el final, como circunstancia, ¿no? Adiós, gracias. No decimos gracias a Dios, que también se puede dar, pero tiene una fuerza, una intencionalidad específica, decir a Dios gracias, ¿no? Por ejemplo, en los refranes muchas veces se conserva ese orden, ese desorden, más bien vamos a decir, ese hiperbatón. Al mal tiempo, buena cara. Ahí hay una coma, fíjense, buena cara al mal tiempo, ¿no? Por ejemplo, otro refrán, agua que no has de beber, déjala correr. Deja correr, o el agua, deja correr el agua. Entonces aquí, agua como objeto directo está antes. ¿Se fijan? Se está anticipando. Aquí, famosísimo que a los maestros de lengua, ¡ay, cómo! Igual que las comas. Híjole, yo ya me divierto, Josefina, porque antes en las redes sociales me la pasaba corrigiendo, pero ahora ya me divierto, ¿no? Ya aprendí más de los lingüistas. Famoso se lo dije, que casi todos decimos se los dije. Y acá, no sabes de este lado, Josefina, qué tanto lo decimos. Se los dije. Que si nosotros lo colocáramos bien, nos daríamos cuenta que esta S está de más, que es yo dije lo dije. No decimos los dije, es lo dije. Lo es el objeto directo. Entonces, si nosotros ponemos atención en esto, lo que hacemos es agregar una S a el objeto directo cuando en realidad tendría que especificar aquí al objeto indirecto, Laura. Después hablaremos del objeto indirecto. Pero esta coma es un error, ¿vale? Si quitamos ahí el C, es claro entender el lo dije y no los dije. Intenten quitar este C y decir lo dije, pero con la S que introducimos mal. Y entonces no tiene sentido. No tiene sentido decir los dije. ¿Se fijaron? No tiene sentido. Los dije, es lo dije.
Pero entonces estas frases tienen ¿qué? Tienen el recurso del hipérbaton. Ahí hay otro meme que culto que anda por ahí circulando y todo esto, ¿no? Tan famoso. A ver si aquí sí le atino, Yolanda. Este sí es Yoda, ¿verdad? Yolanda, es que ya me quedé en la época. Soy una bestia pilosa para todo lo que tenga que ver con Star Wars y demás. Entonces, si hablar como yo quieres, usar hipérbaton debes, ¿no? Entonces ahí se ve ese movimiento de las funciones sintácticas. Me ha pasado, qué bueno, Laura, ¿verdad, Laura Gis? Así tenemos, mira, exactamente esas tengo yo, esas meras, son maravillosas. Luego me compré la muñeca rusa, pero la mía es china, o sea, no es rusa original, es china. Ok, entonces, muchachos, ya me hiciste recordar esos tiempos bonitos. Es que así entienden bien los alumnos. Entonces, ese es el hipérbaton. Luego aquí hay otro chiste del tipo, otro meme del tipo, fíjate, José Luis, cuando la maestra le pregunta al alumno, a ver, José Luis, dime 2 pronombres. Y el alumno todo angustiado le dice, ¿quién? ¿Yo? Y entonces la maestra le dice, muy bien, tienes 10, ¿no? Perfecto. Entonces aquí se está hablando de 2 figuras que son el hipérbaton, que ya entendemos qué es, el movimiento de las figuras, y la hipérbole, que es otra figura que refiere a las exageraciones. Por ejemplo, Ludovico, mi café está helado. ¿Sí te fijas? Te he dicho 1,000,000 de veces. El agua, me quemé, es que el agua está hirviendo, ¿no? Entonces, esas son las hipérboles. Entonces, fíjense, aquí dice, y por los verbos, Josefina, por los verbos, José María, me doy cuenta que es español, ¿no? Porque está utilizado mal las formas compuestas, fíjate bien, el pretérito perfecto, pero compuesto, no simple, que se usa más allá, ¿no? Allá. En una entrevista me han preguntado, que hubiéramos dicho me preguntaron, me han preguntado la diferencia entre una hipérbole, acuérdense la de la exageración, y un hipérbaton. Ahí ya está haciendo un hipérbaton. Y me he hecho el muerto hasta que se han ido. Entonces, al mismo tiempo, ya están construyendo, ya están utilizando las dos figuras, ¿no? Las 2 figuras. Entonces, aquí les traigo todo esto para que no se olviden de este hipérbaton. Hay uno, sobre todo a mí me gusta mucho. No sé si lo utilicen en España, quién sabe, ustedes me dirán, pero en México a veces algunas regiones le cambian cierto orden, pero todavía entrevisté en la mañana a mi papá y le dije, oye, esa frase que empieza con a ver, ¿cómo es? Y ya mi papá me corroboró que sí era a ver qué Dios dice. Y está toda en desorden. Fíjate, Ludovique, cómo está toda en desorden. Vamos a hacer el ejercicio de ponerla en orden, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio. Ahí va. Entonces, sujeto. Primero, verbo, porque acuérdense que ese es el sustento. Ahorita vamos a comprobar cómo el verbo es el que nos va. El verbo es como el hilo de Ariadna en el laberinto. El verbo es el que nos va a hacer salir. Entonces, verbo, dice. Acuérdate que al verbo le preguntamos ¿quién? ¿Quién dice, José Luis? Dios. Dios. Ay, me voy a ganar el infierno si no lo hago así. Dios dice. Y dice, necesito ahora el objeto directo, que aquí es una interrogativa indirecta. Dios dice qué. Ahí está. Dios dice qué. Y después, muy bien, Yolanda, las circunstancias en ese orden. A ver. Bien. Entonces, sintácticamente ordenado, Laura, quedaría así. Dios dice que, a ver, no se entiende. No se entiende. ¿Por qué? Porque ya en nuestro imaginario lo conocemos y lo fijamos como una fórmula ya en desorden, ¿no? Entonces,
ya sabemos que a ver qué Dios dice significa para nosotros, pues a ver cómo nos va y con el favor de Dios, ¿no? A ver cómo nos va, ¿no? Entonces, ya hay fórmulas que en el hiperbatón es como se entienden, que deberían entenderse según la sintaxis, pero como se entienden ya es en el hiperbatón. Laura. La verdad, perdón, pero como que no estoy como muy de acuerdo con ese análisis, perdón, maestro. Ajá. Solo estoy hablando de ese de a ver qué Dios dice. Ok. La verdad creo que allí falta como que hay un verbo elidido, un verbo omitido. Vamos a ver. Ok, podría ser, pero sí. Ok, vamos a ver qué Dios dice. Vamos a ver, ok, podría ser. Toda esta podría ser una oración, fíjate. Según lo que está diciendo Laura, todo esto podría quedar sobreentendiendo una acción, vamos. Es vamos. Principal, vamos. Pero ahora todo esto, vamos a ver, si te fijas, es una frase. Esto es un verbo, no es el verbo. Perífrasis. Sí, no es una perífrasis, exactamente, que es todo esto, ¿no? Entonces el sujeto sería una primera del plural. Podría ser. Nosotros vamos a ver. Podría y ser. luego viene una subordinada de objeto directo. Ajá. ¿Qué vamos a ver nosotros? Lo que Dios dice. Ajá, lo que Dios dice. Podría ser esto también, pero ya como fórmula hecha así, ya como enunciado, pues si te fijas, Sí, es complejo, maestro. Es complejo, muy complejo, Laura, muy complejo. Pero es que Laura ya está en, digamos, ya está en ligas mayores. Yo, por ejemplo, Laura estoy ya es un en esto, entonces no, ahí sí ya me perdí. Complejo. Pero fíjate, a lo que queremos llegar con esto es, bueno, desde luego que esto es decía una alumna muy querida, esto es un huesito duro de roer, porque finalmente son frases que se quedaron ya ahí fosilizadas, fíjate muy bien, y que necesitan de un cierto contexto más elaborado. Entonces es lo que ahora nos cuenta de alguna manera Laura, ¿no? Aquí dentro del contexto y en la consideración de a ver cómo nos va, ese mismo, vamos a ver, ajá, también se está considerando esa perífrasis, ¿sí? Pero vamos a suponer, vamos a ver, porque incluso esto, Laura, es bien complicado que los alumnos lo vean. O sea, la perífrasis misma es muy complicada que la vean los alumnos. Y nada más digo, quería comentar, profa, que aunque la verdad disentí en el análisis, pero sigue usted teniendo razón, profe, porque eso es un hiperbatón. Exacto, hay un hiperbatón. O sea, sí, no, Dios como objeto directo. Sí, exacto. Según lo que acaba de decir Laura, Josefina, exactamente. Ahí, desde aquí, no Dios mismo, más bien, desde el qué Dios, vamos a ver, y esto todo es una interrogativa directa. Ahorita estamos metiéndonos, Josefina, Laura y yo, en cuestiones que vamos a ver después, y ahí vuelvo a meter el vamos a ver después. Pero más bien, toda esta sería la subordinada objetiva, en donde dentro Dios es el sujeto, Josefina. Sí, toda la oración es la objetiva, toda la oración, ¿no? Bien, entonces, ya, ahí hay de que están volteados, reburujados, por ahí dicen también los elementos, lo están, ¿no? Ahí está. Y que sí, en muchos refranes, ajá. Ok. Exacto. Dios, exactamente. A ver qué dice Dios, Josefina. Es lo que nos estás explicando más bien, ¿no? Que lo entienden como que sea la voluntad de Dios. ¿Cierto?
Exacto, ándale. ¿Qué significa? No. A ver qué Dios dice. Aquí en España significa cuando no entiendes a alguien o cuando está hablando de manera muy bruta y así. Lo siguiente que va a decir es, a ver qué Dios dice. A ver qué leches dice, también decimos. Pues mira, nosotros no lo entendemos así. Nosotros no. Pero ¿qué dice otra persona? Exactamente, entonces Dios es el complemento directo. A ver esta persona, ¿qué Dios dice? ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice Dios? No, ¿qué cosa? No, en vez de decir qué cosa dice Dios, no. No. La palabra Dios en vez de decir cosa o burrada, a ver qué burrada dice. ¿Ya viste, Laura, lo que está explicando ahora? Sí. Dios. Pero también usamos más o menos eso nosotros porque decimos, a ver qué demonios hace. Pero con demonios, que demonios sí tiene una connotación peyorativa. Ajá, sí, a ver qué demonios estás haciendo. Sí, pero Dios nosotros jamás lo tomaríamos así. Sí, no, como muy, aquí es como muy fuertes en España que sí utilizan Dios, Josefina. Sí, también suelen decir, se armó la de Dios, para se armó un follón, se armó la de Dios. Sí, claro, acá sí podríamos decir esto, ¿no? Pero con esta, más bien tiene la connotación, más bien es de si Dios lo dispone. Más bien es si Dios lo dispone. Aquí decimos primeramente. Justo es eso. Eso decimos nosotros aquí, si Dios le pone el si Dios quiere. Mira, pues voy a anotarla porque esta frase entonces hay que analizarla. Es que justo es eso, es saber qué Dios dice, o sea, lo que diga, bueno o malo. A ver qué Dios dice la frase, ¿no? A ver qué dice. O sea, si Dios te dice que sí, pues sí, y si Dios te dice que no, pues no. De todos modos. Aquí es la voluntad de Dios. Y entonces, ese es el significado de la frase. Cuando te dicen, ojalá te recuperes, pues a ver qué Dios dice, como diciendo. Me abandono en las manos de Dios. Aquí exactamente. Aquí decimos, aquí respondemos con, a ver si Dios quiere. O si Dios quiere. Es lo mismo. Eso sí, pero cuando Josefina nos decía, a ver qué dice, qué Dios dice, como a ver qué burrada dice. Sí. ¿Ven? Hijo, está buenísima esta, buenísima esta, ¿no? Sí. Y tiene, aquí en México decimos lo que dice José. Hay que verlo, Laura, hay que ver esto. Pero bueno, lo que dice José de si Dios quiere, nosotros decimos mucho primeramente Dios, ¿no? Dios, bueno, a mí. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios, o sea, primero es Dios arriba de todo. No, pero ya. Bueno, fíjate, eso se decía aquí antiguamente, pero ahora no. Porque a mi abuela sí se le oí decir yo, con el favor de Dios, Dios primeramente, pero ahora no, ahora es si Dios quiere. Sí. Acá no sé si José María por la zona de Canarias lo emplearán, pero de luego por Andalucía no. Siempre es si Dios quiere. Sí. Si Dios quiere. Muy bien. A ver qué Dios dice. A mí me encanta esta frase. Y yo la veía desde el haber, Laura, ya tendremos oportunidad de analizarla y ver más análisis y a ver si hay estudios en torno a esta frase. Pero bueno, ahí está el mismo hipérbaton, ¿no? Entonces, lo que nos debe quedar claro es esto del hipérbaton, sin desesperarse, María José, porque ya me dijo María José, estoy igual que José Luis. No, a ver, tranquilos. Lo que estamos viendo ahora es el orden y que puede modificarse ese orden. Bueno, ahora. Ya está ahí lo del hipérbaton. Ahora, sigo considerando, fíjense, esto es en la lengua, en los usos de la lengua vulgar, de la lengua común, de la lengua de la interacción, pero también en los géneros, sobre todo en poesía, se utiliza ese recurso del hipérbaton, porque recordemos que en poesía es muy importante la prosodia, la métrica. Entonces, es mucho más importante quizá la métrica, cosa que ya hablábamos también para la liturgia, Yolanda, mucho más importante que la sintaxis. Bien, entonces, les traigo aquí el poema de Sor Juana Inés, que les digo que lo subí a la plataforma. Dice el doctor Tarcisio Herrera Sapien, que de paso lo presumo,
es uno de los más grandes sorjuanistas que tenemos en México, todavía está vivo, autor de muchos libros de etimologías que llevamos en la preparatoria, y yo lo quiero mucho, y fue mi maestro, y por él estudié letras clásicas, ¿no? Entonces dice el doctor Herrera, en el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz escribe un canto bilingüe a la Asunción de María. Canto bilingüe, fíjense, literal. Es un poema numerado como 252. Probablemente es la obra maestra de este género entre escolar y humorístico. Palabra por palabra, todo el poema de Inés está en español y al mismo tiempo en latín. Solo se tomó ella, leves licencias, tales como lux, quae, que lo va a pronunciar como que, lux, que se debe entender como luz, que, y las formas que terminan como adorant, que suprime esa T, adoran, bien, e invocamus, que si lo trasladamos al español sería invocamos. Adoran, invocamos, luz y qué. Esta obra está publicada en Porrúa y se llama Buena Fe y Humanismo en Sor Juana. ¿Vale? Entonces, acá tenemos el poema de Sor Juana Inés. También Becker, ¿decías, Josefina? Del salón en el ángulo. Ahí está, en la literatura, un ejemplo de hipérbaton. Muy bien, gracias, Josefina. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver esto en latín, ¿vale? Fíjense. Y ahí siempre les digo a los muchachos, Ludovique, siempre los bromeo y les digo, miren, voy a traducir rápidamente este texto para que vean qué lista soy, rápidamente. Es bilingüe, está en español y en latín al mismo tiempo. Entonces dice, es poesía, acuérdense, Divina María, rubicunda aurora, matutina luz, purísima rosa, luna, que diversas ilustrando zonas, peregrina luces, eclipses ignoras, angélica escala, aquí está mal, angélica escala, arca prodigiosa, pacífica oliva, palma victoriosa, altamente culta, castísima flora, pensiles fecundas, cándida pomona. Tú, que coronando conciencias devotas, domas arrogantes, débiles confortas, dominando excelsa, imperando sola, felices exaltas, mentes que te adoran. Tú sustentas pía, gentes que te imploran, dispensando gracias, ostentando glorias, triunfando de culpa, tremenda velona, perfidas services, duramente donas, tálamos epíreos, hornas deliciosa, amando inocentes, discordes con formas. Tristes te invocamos, concede, gloriosa, gracias que te ilustran, dotes que te adoran. Y, fíjense muy bien, no me aplaudas, Ludovico, porque voy a confesarme ahora. Y me va a regañar Josefina, como maestra de literatura. ¡Ay! No me gusta la poesía. Ya me va a poner una carita triste, Josefina. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Aún en español está llena de figuras. Pues si no es cualquier cosa, se necesita estudiar para poder entender todo esto. Hay figuras literarias, hay alusiones a la mitología y en la lengua, algo muy difícil en la poesía, que es leer con calma y leer que ese recurso del hipérbaton, ¿no? Cuidar ese recurso del hipérbaton. Bien, aquí naturalmente, yo no sé cómo tú guías este tipo de poesía, Josefina, con tus alumnos, cómo haces que te pongan atención, porque ahora la juventud cada vez lee menos, Josefina, y parecen que leer nada más es
como decimos acá, leer de corridito y sin trabarse. Cuando el maestro de lengua te pone a leer en voz alta, uno se preocupa y dice, no me vaya a trabar. Ojalá que no me equivoque cuando leo. Terminas de leer y enseguida el maestro te pregunta, ¿qué entendiste? ¿Qué dice? Rápido te pones a leer porque no pusiste atención en eso. Lo que cuidaste fue no trabarte, leer de corridito, ¿no? Entonces, cada vez creo se va perdiendo esta noción de al momento de ir leyendo, ir entendiendo lo que dice el mismo texto. Es muy complicado, esto es muy complicado, aparte por las alusiones que les digo, ya tiene el texto mismo. Entonces, bueno, yo creo que a la primera, pues puede parecer un poco desconcertante decir, ¿está en español? Híjole, ¿y qué dice, no? Al final, ¿cuál es la idea? ¿No? Porque utiliza mucho este recurso del hipérbaton. Y hay, como les digo, muchas alusiones. Naturalmente que se está dirigiendo a quién. Naturalmente ya nos lo dice así, bien. Tampoco se enteran, Josefina, tienes razón. Y a los alumnos, y a mí me pasa, yo les digo, a veces me pasa porque uno ya está con yo trabajo en una escuela católica. Trabajo en la Universidad Pontificia, aparte. Entonces, muy seguido a mí me piden que pase a leer, que haga las lecturas en las celebraciones eucarísticas. Yolanda, te juro por Júpiter y por todo el panteón. Cuando leo en público, no me pongo nerviosa, ya más o menos lo vas tomando, ¿no? Ya más o menos, das clase y todo esto. Sí, pasa también, Josefina, lo sé, pasa con cualquier, sí, yo lo sé, eso está pasando hoy en día. Yo me preguntaba, ¿por qué los chavos hoy les pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando, no? Bien. Bueno, pues cuando paso a leer las lecturas durante una misa, ¿qué pasa? Me pongo tan de nervios, Yolanda, pensando estas cuestiones de no me vaya a equivocar, no me vaya a esto, está nuestro gran canciller, está el obispo tal, híjole, que leo y a veces ni me entero de lo que estoy leyendo, ¿no? Ni me entero hasta que no empieza a hablar el sacerdote, de verdad. A veces me pasa, pero ya es como una fobia, ¿saben? Ya es como una fobia. Yo no sé si a los muchachos les pase esto, pero no ponen atención. Bueno, eso pasa, fíjense, ¿eh? Y si empezamos a preguntar, bueno, ¿qué dice? ¿Cuál es la idea principal al final? Y todo esto, que ahora comenta Josefina, no nada más pasa con lecturas en verso, también con la prosa, y con la prosa sencilla. Bueno, con las clases. A veces lograr que sigan nuestras explicaciones es complicado, es complicado. Ludovique. No, solamente un pequeño comentario cuando lee, porque yo también leo en la Santa Misa, ¿me entiende? Sí, claro. Practique un poquito antes, profesora. Sí, claro que lo tengo que hacer, y no te estoy diciendo que en griego o en latín, no creas, en español. No, hombre, pero es como una fobia, pero es como nervios, no fobia a las lecturas, naturalmente. No, claro. A mí me toca leer, pero en francés. Mira, qué maravilla. No, pero sí. Tú no tienes esa fobia, yo sí. Bueno, pues ahí está. Bueno, entonces fíjense ahora. Pues quién sabe de qué habló, quién sabe. Ya es a la primera lectura. Yo sé que hay mentes ahorita que lo están leyendo. Ajá. Sí, claro. En verso, ¿te refieres al verso, María José? No sé si te refieres al verso con esto. No, o sea, en general leer en línea, a mí se me hace más complicado todavía que si lo leo en físico porque sí pasa. Me desconcentro más. Nos estamos cansando demasiado, desde luego que pasa. Ok, entonces, bueno, ahí está. Entonces, el chiste es, fíjense, vean mi efecto especial, el chiste es volver al verbo. Vean, me encantó esta carilla ahí del verbo. El verbo es lo importante, recuerden, volver al verbo, esto es lo importante, ¿no? Ahí les está mirando con una cara de aguas, Para poder entonces seguir esta lectura de una manera clara, hay que volver al verbo. Entonces, pero ahora, ¿cómo hacerlo en latín? Aquí es bilingüe, naturalmente que aquí es bilingüe, pero ¿cómo hacerlo en latín? Vamos a ver aquí, vamos a subrayar, vamos a ir leyendo nuevamente este poema y vamos a
subrayar los verbos, ¿vale? Vamos a subrayar solo los verbos. Recuerden que está en español. Bien. Divina María, Rubicunda Aurora. Son todas las advocaciones a María, todas, todas. ¿Cómo se le dice a María? Igual que las letanías, ¿no? Se le dice Divina María, Rubicunda Aurora, Matutina Luz, Purísima Rosa. Se le dice luna, luna que diversas ilustrando zonas. Bien, entonces aquí tenemos el verbo ilustrando. Ahorita estamos señalando los verbos. Bien. No sé si me trabé. Ahorita estamos señalando los verbos sin importar su tiempo ni su modo. Nada más lo que identifiquemos como verbos. Entonces ahí, ilustrando zonas y dice, peregrina, luces, eclipses, noras. Bien. Angélica escala. Ahí está de nuevo todas las advocaciones, los nombres, los alias que se le dan a María. Acuérdense, ¿eh? Entonces, Angélica escala, arca prodigiosa, pacífica oliva, palma victoriosa. Altamente culta, se le sigue diciendo así, castísima flora. Aquí hay una alusión a deidades bucólicas, ¿no? Castísima flora. Pensiles fecundas, aquí tengo un fecundas, entonces de ella se va a decir que ilustra, que luce, que ignora, que fecunda. Pensiles son jardines. Bien. Cándida Pomona. Tú que, coronando conciencias devotas, tomas arrogantes, débiles, conformes. Fíjense todo lo que hace, ¿no? Ahí está. Dominando, excelsa, imperando, sola, felices exaltas, mentes. Fíjense aquí el hiperbatón está hermoso, ¿no? Porque cómo hubiera sido más claro. Yo ahí hubiera protestado, Laura, Josefina, yo hubiera dicho, pero ¿por qué Sor Juana no dijo exaltas felices mentes? Y yo lo hubiera entendido mejor. Pues no, porque si se fijan, aun cuando no sé leer poesía, se sintió el ritmo, ese ritmo, el verso. Bien. Felices exaltas mentes que te adoran. Ahí fíjense la terminación. Tú sustentas. ¿Ya? Gentes que te imploran. Aquí ella no implora, aquí son las gentes las que imploran. Dispensando gracias, ostentando glorias. Triunfando de culpa, tremenda velona, perfidas services, duramente domas. Bien. Cabezas, cuellos, o sea, como que los tranquiliza, más bien los doma, ahí como tal. ¿Qué decías, Laura? ¿Placa? Los aplaca, exactamente, aplaca, cabezas de mente dura, ¿no? Necios, bien. Tálamos epíreos, hornas, deliciosa, amando inocentes, discordes conformas. Tristes te invocamos, concede, gloriosa. Gracias que te ilustran, dotes que te adoran. Hay un chorro de verbos, claro. Los verbos son el sustento, habíamos dicho, pero hay de verbos a verbos. También entre verbos hay categorías, y unos son principales y otros son no principales. Entonces, ¿te das cuenta, José Luis, cómo un poquito se complica esto? Esto es lo que ahora analizabas cuando dices, no, es que Laura ya está en terrenos mayores. Sí, claro, Laura es especialista en el español. Nosotros nos vamos adentrando en este análisis, pero ahora vean las distintas formas. Ya recordaron lo que nos enseñaban en la escuela, en la secundaria, en la primaria, acerca de los verbos. Vamos a recordar ahora tan solo algunas terminaciones para que veamos cómo
podemos utilizar los recursos que ya tenemos español e irlos aplicando en latín. Entonces, fíjense, acuérdense, ahí está el verbo, ¿eh? Acuérdense que ese es el importante. Ahora, el verbo los ve así de esta manera. No se olviden del verbo. Ahora, fíjense, ahí tengo mis pronombres personales. Y aquí sí defiendo el vosotros. Ahí sí me gusta el vosotros, por la historia del latín. Fíjense, ¿eh? Entonces ahí tenemos. Yo, y voy a seguir la conjugación de un verbo que nosotros ya conocemos en español. Entonces, fíjense, yo juego. Ahí está la O, sin mayor problema. Tú juegas. Quiere decir que la segunda persona utiliza como terminación verbal una S. Tú juegas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Luego, él o ella juega. Él juega o ella juega. ¿Qué pasó con ese juega? Que nuestro español perdió esa T que originalmente tenía el latín. Observemos que en latín la primera persona sigue teniendo la O. Aquí tengo ioco. Segunda persona, iocas. Hasta aquí es idéntico. Ahora, observen la tercera persona, era iocat. Siempre que los verbos latinos estén en tercera persona del singular, terminarán en T. ¿Qué pasa en el español? Esa T se pierde. Ninguna palabra en español terminará en T. Fíjense bien, ¿eh? La pierde simplemente. Ahora, nosotros jugamos. Viene de la desinencia mus latina, que el doctor Tarcisio Herrera comentaba. Leves licencias, como la terminación mus, que se debe cambiar en mos, para que tenga ese equilibrio del latín y del español. Y luego vean aquí que eso está bien bonito, muy, muy bonito. Vosotros, dice Josefina, jugáis, ¿sí? Nosotros decimos juegan, vosotros jugáis. En latín era iocatis, iocatis. Es como si dijera acá jugatis. ¿Qué pasa con esta T? Esta T se pierde, por eso aquí la meto entre paréntesis y lo que queda es la terminación ais. Vosotros jugáis. ¿Se fijaron? Bien. O sea que aquí le damos más importancia, si pensamos en la evolución o en la explicación desde el latín, le damos más importancia a la forma de jugáis, amáis, frente al juegan, aman. Entonces recuerden que cuando escuchen esta forma de jugáis, pensáis, amáis, es que entre la A y la I en latín se introducía una T. Amatis, jugatis. Fíjense muy bien. Bien. Y luego, ¿cuál fue la historia del paso del vosotros al ustedes? No sé si les pase, antes de la teoría que ya tienen las hispanistas, no sé si les pase, pero nosotros acá pensamos que el vosotros es más formal que el ustedes, ¿no? Y en la historia del español era al revés, ¿no? En la historia del español, el ustedes, cuando se empieza a vulgarizar el vosotros, el ustedes, surge como la contracción del vuestras mercedes, ¿no? Entonces, es esa contracción del vuestra merced o vuestras mercedes, y entonces, cuando yo digo vuestras mercedes, concedan el favor de, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que aquí las mercedes o la merced en realidad es el sujeto de concedan, ellas concedan, pero esto se convierte en la segunda persona por el posesivo vuestras mercedes.
¿Se fijaron? Por eso es que nosotros utilizamos la terminación que más bien parece que es ser de la tercera persona, pero del plural. ¿Cuál es originalmente la terminación de la segunda persona del singular, del plural? Es la terminación tis. Acuérdense que esa terminación tis, recuerden esto, pierde la T y entonces tengo el jugáis, pensáis, amáis. Bien. Esta es una explicación que siempre se da en etimologías. Ni la pelan los niños, Josefina, ni la pelan, ¿no? No nos hacen caso. Ni la pelan quiere decir que no nos hacen caso para nada, los chamacos. Pero, casi siempre nosotros nos quedamos, no sé qué haga Laura, pero casi siempre nos quedamos con el ustedes. En la conjugación no explicamos el vosotros, ¿no, Laura? ¿No? Casi siempre el ustedes juegan, ustedes trabajan, ustedes estudian. Yo hago una cosa, yo les perdono a los compañeros mexicanos, a los mexicanos, pero... Ay, a todos nosotros, no nos vayas a hacer que nos sintamos mal, ¿eh? Ajá. Es que la verdad siempre he dado clases en escuelas particulares. Ajá, y entonces les digo a los niños, bueno, ¿quieren la versión CEP? La versión... o la de escuelas de gobierno o quieren la versión nice. Y entonces cuando dicen, no, pues queremos la versión nice, y entonces les digo, ahora sí, pues vamos a conjugar en vosotros. Sí, fíjate que yo me voy más a... Bueno, sí, también un maestro así en esta misma broma que te traes ahora nos decía, acuérdense que echando a perder se aprende, pero nos decían eso, Laura, para las escuelas, porque nos decía, trabajen en escuelas privadas así, fíjate, él tenía toda la otra concepción. Decía, no, porque antes nos contrataban, Laura, nos contrataban sin estar titulados en escuelas privadas, no en las de la SEP, no, pero yo más bien me voy, ¿qué tipo de alumnos tengo? Porque en la pontificia luego tengo alumnos de muchas nacionalidades, de muchas, llegan sacerdotes de muchos lugares, ¿no? Y nunca me había tocado utilizar el vosotros, Josefina. Alguna vez tuve un padre también de España, pero paisano más bien de José María, que no utilizaba el vosotros. Pero entre argentinos, entre hondureños, entre que vocean, ¿no, Ludovique? Entre, pero solo en singular, entre sudamericanos muchos, pues tengo que adecuar también la conjugación a veces, ¿no? Entonces es una ensalada maravillosa, ¿verdad, Laura? La combinación. Pero, diría Laura, vamos a utilizar la versión nice, vamos a utilizar el vosotros, cuando en su origen esta hubiera sido la versión nice, en su origen. Porque acuérdate que es la que se conforma como la que es más formal, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el vuestras mercedes. Ya está. Ok. A mí me conviene que utilicemos el vosotros por el latín. Fíjense cómo ya con lo que tenemos, con lo que sabemos, podemos identificar los verbos, estas desinencias verbales. Fíjense bien, ¿eh? Fíjate bien, María José. Casi puedo apostar tu 6 de calificación. Fíjate bien. Ya te estoy ahí censurando, sancionando por lo que no. Hay una falta de ortografía que a mí también me hace enojar mucho cuando la leo en las redes sociales, ya por eso leo ni me gusta estar en las redes sociales, que cuando los niños hablan del verbo ver, ponen ves por una vez y dos veces, lo llegan a confundir y conjugan así. Ya ves que esto, qué bien te ves. Híjole, eso es muy común. Entonces, fíjense que cuando se trata de verbo, la desinencia personal es con S, como yo juego y tú juegas. Entonces es beber, es ves. Pero hasta lo ven raro, José Luis. Lo ven raro, ¿por qué? Porque lo relacionan con una vez y dos veces y tres veces. Lo ven raro. Pero no olviden que la segunda persona del singular termina en S. No olvidar esto, ¿no? Entonces, me voy a identificar los verbos. Entonces, voy ahí. Si considero esto,
vamos a ver, ya teníamos antes algunos verbos. Los teníamos, ya los habíamos subrayados. Incluso hay algunos que tienen esa terminación, fíjense aquí, luces, tú ignoras. ¿Por qué sé que es tú? Pues porque termina en ese, ¿no? Luego, tú fecundas. Luego, tú domas. O sea que todo el poema parece ser que está en segunda persona. Claro, se está invocando a María, ¿no? También dice acá, tú sustentas. Pero aquí ya no dice tú imploras, aquí dice imploran. Aquí ya el sujeto es otro, me lo dice el verbo. Entonces, fíjense, según lo que ya sabíamos, José Luis, acuérdate, ninguna palabra en español termina en T, por lo tanto esta desapareció. Y entonces quedó imploran, tercera persona del plural. Entonces son las gentes las que imploran a ti, gentes que te imploran. Fíjense bien cómo ahí está en español. Vean la forma del latín frente a cómo la está trasladando al español para hacer esa forma bilingüe. Luego, vuelve a la segunda persona, domas. Luego, ornas. Fíjense ahí, verbos. Luego, conformas. Luego, invocamos. Acuérdense que la terminación mus del latín pasa a mos. Aquí hay un imperativo, concede, igualito. Pero aquí, ¿cómo sería, José Luis? ¿En qué persona está este verbo? Aquí, ¿qué sería? Ahí sería O sea, si le quito la T porque no puede terminar en T, ilustran. Yo ilustro, tú ilustras, él ilustra, nosotros ilustramos, vosotros ilustráis, ustedes ilustran, o bien, ellos ilustran. Ellos ilustran. ¿En qué persona está? Primera, segunda, tercera singular, primera, segunda, tercera plural. Tercera plural, ¿no? En tercera del plural. Muy bien, está en tercera del plural. Siempre que en latín, entonces, fíjate, tengas una NT, siempre, tú quitas la T y entonces esto te indica tercera persona del plural, si lo trasladas al español. Entonces aquí ilustran, adoran y aquí arriba imploran. ¿Te fijaste, José Luis? ¿Te fijaste? Ok, bien. Entonces, ahí está el verbo que los ve así, de reojo. Entonces, vamos a ver que entre tantos verbos que identificamos acá, por cuestiones que después estudiaremos, solamente voy a tener estos verbos principales. Ya después lo veremos, pero fíjense, siguen siendo verbos principales, que son sustentas, que naturalmente tiene como verbo un tú, y que ese tú, esa segunda persona, se está invocando, y esa segunda persona es María, a la que se le llama de distintas formas. Entonces es tú sustentas, tú domas, y después cambia de sujeto, y dice, entonces nosotros te invocamos. Y de nuevo vuelve a la segunda persona y le dice, concede. ¿Qué te invocamos? ¿Qué te pedimos? Concede. Fíjense muy bien, ¿eh? Entonces, si nosotros tomamos el verbo, y en este caso que hay muchos verbos, el verbo principal, luego vamos a aprender, María José, a distinguir los verbos principales y los subordinados. Aquí arbitrariamente me salté los que no tenían esta terminación personal. Tienen esta forma con ND que nos enseñaban las maestras. Esa forma con ND que nos enseñaban las maestras y que nos decían que eran los gerundios, ¿no? Ahí me los estoy saltando. Entonces, fíjense, la cuestión sigue siendo, el sustento sigue siendo el verbo. En este caso, donde hay muchos verbos, Ludovique, el verbo principal, ¿vale? Entonces, de los verbos se van a desprender las demás palabras
se van a poner al servicio de ese verbo. Las demás palabras que ya hemos empezado a analizar porque tienen una forma específica. ¿Por qué? Porque tienen caso denominativo, que es el sujeto, o están en el caso acusativo, que es el objeto directo, o están en caso ablativo, que es el complemento circunstancial. Entonces, el sentido de los verbos me va a decir si requiere sujetos, objetos directos o complementos circunstanciales. Siempre el verbo, siempre, siempre el verbo. Por eso, en la lengua, los verbos se clasifican. Vamos a tener verbos en la lengua, distintos tipos de verbos. En la lengua vamos a hablar de verbos intransitivos. Fíjense, y empiezo con los intransitivos porque etimológicamente observen, lo intransitivo tiene el prefijo in, que significa no. Aquí no es una preposición, es un prefijo in que significa no. Entonces, observen, etimológicamente un verbo intransitivo quiere decir que ese verbo, esa acción, no necesita moverse, no necesita transitar hacia otro elemento. Acuérdense que ese otro elemento le llamábamos objeto directo. No lo necesita. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo el verbo aquí que necesita? Solamente el sujeto que realiza la acción y en todo caso los complementos. Pero acuérdense que los complementos son extra. Un complemento es extra. ¿Sale? Bien. No necesitas el pastel, Alejandra. Eso es extra, ¿no? Yo sé que no lo necesito, pero me lo echo, ¿no? Así son los complementos circunstanciales. En teoría, para la acción verbal no son necesarios. Para que se realice la acción, no son necesarios. Vamos a hablar de realizaciones verbales. Pienso en estos 4 verbos, fíjense. Pienso en la realización de estos 4 verbos. El verbo caminar, el verbo jugar, el verbo saltar y el verbo gritar. Entonces, yo digo, María camina. Y María, pues ya, está realizando la acción. María sola puede realizar la acción de caminar. No necesita más. Lo mismo que si digo María juega, está jugando. Bien. No necesito otro elemento más para que realice la acción de jugar. A veces se requieren instrumentos para realizar la acción de jugar, pero los juguetes, ¿no? Bien, pero no necesariamente. ¿Ah? Puede estar jugando así sola ella. Ok. María salta. Quizá tiene la idea más de que la acción para realizar la acción de saltar, ¿qué se requiere? Solamente a María que salte. Y lo mismo para María grita. Quiero que realice María la acción de gritar, que es necesario solamente el sujeto, solamente María. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, ¿entendemos estas acciones? Si las cortamos ahí hasta el verbo, sí se entienden. Digo, María camina, María juega, María salta y María grita. ¿Se entienden? Parece que ninguna se queda mocha, ninguna se queda a medias. ¿Las puedo complementar? Claro que las puedo complementar. Y a estas acciones les puedo agregar varias circunstancias. Ahorita no las voy a complementar. Lo dejo así, para que veamos que un verbo intransitivo, el director, que es el verbo, me está diciendo que solamente requiere el sujeto. No requiere transitar hacia otro elemento. ¿Vamos bien hasta acá? En los tipos de verbos, si hubo verbos transitivos, también hay verbos, si hubo verbos intransitivos, pues también hay verbos transitivos. Entonces, la transitividad es aquella en la que el significado del verbo se queda corto. Por lo tanto, naturalmente necesita moverse hacia otro elemento. Ese otro elemento es el objeto directo. Porque si yo digo ahora, María dice, todavía no tengo la acción completa. María dice, ¿qué me quedo esperando?
qué dice, ¿verdad? Me quedo esperando qué dice. Si digo María hace, ¿ya lo entendimos completo, Ludovique? María hace, ¿sí? María hace, ¿ya se entendió la acción? ¿Sí se entendió? No, falta todavía lo que hace María. Y si digo María prepara, muchachos, María prepara. ¿Qué? ¿Qué prepara? ¿No? Entonces, requieren estos verbos un objeto directo. Vamos a colocarle un objeto directo a cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría, Yolanda? María dice, ¿qué dice? Lo que tú quieras. Lo que diga. Lo que digas. María dice, hola. Hola. Ok. Es más, lo voy a poner así. Ok. Eso. Hay muchos tipos de objetos directos. Y lo digo por el que acabas de mencionar, pero está muy bien. María dice hola. Completa la acción, María José. María hace la comida. La comida. Ese sería el objeto directo. De ahí se entiende ya. Se realiza la acción de hacer. Ludovique, María prepara. María prepara, por ejemplo, podría ser la ropa de su trabajo, por ejemplo. Muy bien, María prepara la ropa. Sí. Ahí está. Naturalmente, todas estas oraciones, en donde el verbo mismo de decir, hacer y preparar, aparte del sujeto, requirieron un objeto directo, se pueden complementar. Ahorita no las voy a complementar. Las dejo así para que vean estos dos elementos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Son acciones verbales. Ahora veamos este tipo de verbos, que se llaman verbos copulativos. Vamos a ver. Ustedes saben que la palabra cópula significa unión. La palabra cópula significa unión. Bueno, entonces, este es un tipo específico de verbos en los que se va a unir al sujeto mismo, fíjense, se va a unir al sujeto y a un predicado. Se dice que es lo que se predica de ese sujeto, que es un nombre. Por eso se llama predicado nominal, lo que se predica del nombre. Bien. Y si se fijan, cuando yo digo María es una niña, ahí María no está realizando ninguna acción. Lo mismo si digo María es alumna, María no está realizando ninguna acción. Lo mismo en María es buena, tampoco está realizando ninguna acción. Podríamos decir que estos verbos, que se llaman copulativos, en lugar de que se especifique que el sujeto realiza una acción, más bien van a unir mediante ese mismo verbo algo que se predica de él, del sujeto, una predicación, ¿vale? Lo que se predica. Bien. Híjole, ya se fue, no sé quién, José María. ¿Quién se fue? Se fue José María. José María. Sí, José María. Muy bien. Ya verá que nos despedimos de él. Ya lo vi después. Ya vi que todo el mundo se estaba despidiendo de José María. Vale. Entonces, si yo quitara estos verbos, quedaría como una especie de aposición, ¿no? María, una niña, es decir, una niña. María, alumna. María, buena, ¿sí? O una calificación. Por lo tanto, fíjense muy bien, a través del verbo ser, por medio del verbo ser, voy a unir ¿qué? Fíjense muy bien. Voy a unir un sujeto, que ¿en qué caso va en latín el sujeto? Nominativo. Con otro nominativo. Sí. Fíjense que también lo pongo en azul. ¿Por qué? Porque se trata del mismo nombre. Se trata del mismo nombre. En latín, el sujeto y el predicado van en el mismo caso. Entonces, vamos a generalizar. ¿Cuál es el verbo copulativo por excelencia? Es el verbo ser. Siempre que tenga oraciones con verbo ser, voy a tener sujeto y predicado nominal. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, ¿qué
pasa con estos verbos? Ya están viendo Josefina y Laura que ahí está mi trampa, ¿no? ¿Qué está pasando con esos verbos? Fíjense, ¿eh? Ahora veo el verbo llueve, nieva, hace frío, ¿no? Ahí con todas esas palabras, con esa vamos a decir, esa vuelta, hace frío, ese conjunto, hace frío, hace calor, graniza. Pues el verbo me dice, ya con el verbo mismo, se entendió la acción, ¿no? Si digo llueve, ya se entendió la acción solita, ¿no? ¿Se entendió, no, Ludovico? Si te digo llueve, si te digo nieva, ya se entendió la acción, y más allá, ¿no? Nieva. Sí. A pesar del calentamiento global. Si te digo hace frío, ya se entendió, hace frío, hace calor. Estoy pensando en un verbo que sea solito para expresar hace frío. No sé. Ahorita lo especificamos, ahorita lo buscamos. Hace frío. Hay viento, hace viento. Muy bien, Laura. Se llaman unipersonales. Muy bien. Bien, bien. Se llaman unipersonales. Y se dice de manera general que son aquellos que se refieren a los fenómenos de la naturaleza. Muy bien. No confundir estos verbos unipersonales con los verbos impersonales. Esos son otros. ¿Congela, ¿no? podría entrar ahí? ¿Cuál? ¿Congela? Sí, congela, pero como hiela, ¿no? Más bien como hiela. Sí, porque porque tú sí te puedes congelar. El refrigerador congela. No, y tú también, estoy congelando. Yo congelo, exacto, ¿no? Entonces, unipersonales. Ya nos ayudó Laura. Ahí se llaman unipersonales. Muy bien. Entonces, estos van a ser verbos. Muy bien. Helar, más bien, ¿verdad, Laura? Helar. Muy bien. Entonces, son verbos que no requieren, fíjense, estos no requieren, dice el director, que no requieren nada, se bastan así solos, se bastan solos, solitos. No digo, como yo me imaginaba de chiquita, que me decían llueve, y yo decía, ay, llueve Diosito porque está triste, mi mamá me contaba el chisme, ¿no? Que llovía porque estaba triste y entonces me tenía que portar bien porque eran sus lágrimas y bueno, me contaba mi mamá todo el cuento, María José. No, o sea, ¿quién llueve? ¿Quién llueve? ¿Quién nieva? ¿Hace frío? ¿Quién hace frío? Pues no, o sea, son fenómenos meteorológicos, se les llama verbos unipersonales o meteorológicos, que refieren, Ludovico, a los fenómenos de la naturaleza y que, fíjate, aquí está la orquesta vacía, no necesitan ni quién realiza la acción, ni que el significado del verbo trascienda. Ahora, porque aquí tengo a Josefina, cuando hablo de sentidos meteorológicos, porque pueden tener usos metafóricos, ya con los usos, ya poesía y lenguaje aquí metafórico y todo es otra cosa, porque yo puedo decir también que llueven los problemas, ¿no? Llueven problemas, llueven alegrías, llueven soledades, puedo pensar en usos poéticos, ¿no? Hablo de los usos meteorológicos, significados meteorológicos, ¿no? Literales. ¿Bien? Entonces, no necesitan ni sujeto ni objeto directo, pero sí podríamos complementarlos. Acuérdense que cuando digo complementarlos, son los complementos circunstanciales, ¿sí? Entonces, es como cuando te dicen, ¿gustas un cafecito? No, ya comí, muchas gracias, ¿no? Yolanda, ya comí. Pero me dices, es que hay pay de manzana. Ah, ¿cómo no? Me echo un cafecito con pay de manzana, ¿no? Ya no me hace falta, ya comí, ya no me hace falta, pero el complemento me lo he hecho, ¿no? El complemento sí me lo como. Ok, entonces, no necesitan nada, se bastan, ahí está. Entonces. Me hizo recordar un vecino que tenía yo que decía, ¿quiere un cafecito? Y decía, sí, aunque sea con lechita. Aunque sea con lechita y galletitas. Ándale, así, exactamente así. Así. Esos son los complementos, acuérdate, José Luis, ¿eh? Acuérdate. Ok. Entonces, resulta que
Recuerden que el verbo va a ser el elemento más importante para que nosotros de pronto veamos un texto y de pronto digamos, ¡ay, qué dice todo ahí! Nos empezamos a agobiar porque empezamos a decir, híjole, ahí está la primera palabra, ánimo, anímula, vágula, blándula. ¿Qué son? Bueno, ok, los empiezo a analizar por su forma. Ok, termina en A. Ay, bueno, ok, si termina en A, primera declinación, entonces puede ser nominativo. Híjole, pero también podría ser vocativo. Y también podría ser ablativo. ¿Qué pasa? ¿Qué es aquí? Híjole, pero si es plural y es neutro plural. Y entonces anoto abajo todas las posibilidades. Fíjate, Ludovico, fíjate, morfológicas. No estoy considerando la sintaxis, que la sintaxis es lo que me ayuda. ¿Y cuál era el hilito de la sintaxis? ¿Qué es lo que me va a permitir salir de ese embrollo? ¿Qué me va a permitir salir de ello? El verbo. Recuerden el verbo. Oigan, vean qué ojitos les hace el verbo. Ajá, vean que, ahí está mi verbo. Me encanta este cómico nada más por su cara, sin que hable. Vean qué ojito les hace el verbo. Ajá, vean qué ojitos. Tienen que volver al verbo, siempre al verbo. Entonces, yo les voy a presentar este ejercicio, este texto muy pequeñito que dice ahí la introducción de ese texto para que sepan más o menos de qué hablamos. Es un texto que se toma de la antología latina. Ahí está, la antología latina. Y dice, ya después averiguamos más de él si quieren, pero dice que la antología latina es una colección de composiciones poéticas, epigramas, elegías de la época imperial. Las fuentes principales de esa antología son el llamado Códice Salmasiano y el Códice Bociano. Este material, el primer códice, se reunió en el norte de África, no antes ni después del 534 después de Cristo. En este códice se encuentran obras de escritores africanos que vivieron en el último periodo del reinado de los vándalos. Incluye obras como el Per Virgilium Veneris, que es un poema breve en es un metro específico, septenario troncaico, que canta a Venus. Así como el que acabamos de leer que canta María, este canta a Venus y a la naturaleza. Allá parecía igual, porque le daban advocaciones de Belona, de pensiles fecundas y todo esto. Hay otros poemas que incluye el segundo códice, que son composiciones que se atribuyen a Séneca, a Petronio, a Marcial, a Ausonio, a Vieno, a Avito, y un grupo de poemas moralizantes, que son los Distigacatonis. Fíjense muy bien. Entonces son poemas pequeñitos, tan bonitos, fíjense. Vamos al primer poema. El primer poema, que ya lo tienen ahí en lo que les he dado, en el documento que subí a la plataforma, Sor Juana Bilín, Breve Antología de Textos Clásicos. Bien, dice, fíjense, dice, ánima vágula, blándula, perdón, no dice ánima, dice anímula vágula. Esta terminación en ulus, ula, son diminutivos, ¿eh? Ahí también lo anota la editora de este librito. Dice, anímula vágula, blándula, hospes comesque corporis, quaenunc. Aquí vamos a tomarnos la licencia de Sor Juana, que ya lo podemos traducir como un que, quaenunc avivis in loca, palídula, rígida, núdula, necut soles davis locos. Ahí está. Híjole, ¿quién sabe qué dice? Ya me angustié. Eso le pasa a todos los alumnos que empiezan y después dicen no sé nada. Entonces, lo primero, busco el vocabulario. Error, ¿no? No se busca en el diccionario la primera palabra. No se busca primero el vocabulario. Error. Ok, como no voy a hacer esto, primero lo analizo morfológicamente, ¿no, Ludovico? Error también. ¿Por qué? Porque si no, yo veo terminación aquí en A y terminación aquí en A y terminación aquí en A. Ok, pienso en nominativo. Pero también podría ser, como decíamos,
un vocativo y también podría ser un ablativo. Entonces, ¿qué hago? El hilo conductor es buscar el verbo. Acuérdense, el verbo. ¿Cómo identifico los verbos? Acuérdense, ya lo habíamos dicho, déjenme ver si lo tengo aquí, que se identificaban con ¿qué? Con estas terminaciones que me hacen recordar a mis terminaciones del español. Juego, juegas, juega. Acuérdate que la T se elimina en español, José Luis. Entonces, juega, jugamos, jugáis. Acuérdense que aquí elimino esta T. Ahí para tus alumnos, Laura, jugáis, ¿no? Para que luego les digas que en latín es con tis. Jugáis, juegan. Entonces, lo voy a identificar con estas terminaciones. Por lo tanto, vuelvo a leer, vuelvo a mi poema y digo, fíjense, anímula, coágula, blándula, hospes comesque corporis, quae nunca vivis in loca, palídula, rígida, núdula. Necut soles davis iocos. Hay dos verbos. ¿Cuáles podrían ser? A ver, teorías, échenlas. ¿Qué podrían ver? Primer encuentro con los verbos. Iocos. Iocos. ¿Por qué iocos no? Ahí va Laura, ahí va Yolanda. ¿Por qué no? Pero vamos a ver por qué no. Oiga, pero pues termina en ese. Sí podría ser, sí podría ser. Bueno, ahí va la razón, fíjate. Resulta que igual que en español, igualito que en español, en latín vamos a tener verbos terminados con un tema en A, fíjense muy bien, lo voy a poner acá, en color de verbo. Verbos con infinitivo terminado en ere y verbos con infinitivo terminado en ire. Eso me recuerda a los verbos. Muy bien, Laura. Muy bien. Eso me recuerda a los verbos en ar, ir. Fíjate muy bien. Eso quiere decir que hay verbos, Yolanda, que tienen letra temática. Acuérdate que la letra temática es la letra que prevalece. Letra temática en A, en E y en I. Por eso en español nos explican. Hay verbos en ar, ir, no en or. No en or. Ok. Eso en primer lugar. Y ahora, para las declinaciones, nosotros ya aprendimos que una S, indica plural, precedida de una letra, de una vocal que no sea I, es un acusativo. Ah, este va a ser un acusativo. Luego vas a ver que esta hermosura se llama acusativo, ¿vale? Este es un acusativo. Por lo tanto, ¿qué verbo identificaste en primer lugar, Laura? No, yo igual que Yolanda, yo primero me fui por iocos, pero ya como ya dijo que no, entonces dije Davis. Está muy bien, Davis, ahí sí. Y Josefina ya también identificó a Vivis. Ahí está. Iocos y, perdón, a Vivis y Davis. Ahí están los verbos, ¿vale? Ahí están. Bien. Ahora, ¿en qué persona están esos verbos? Ese, yo amo, tú amas. Recuérdenlo desde su español, ¿eh? Recuérdenlo desde su español. ¿En qué persona están esos verbos? Bien, segunda persona del singular. Muy bien, Josefina. Yo amo, acuérdate, María José. Acuérdate, María José, poco a poquito, María José. Acuérdate que las personas en español, bien, sí, es el futuro imperfecto de la vivis. Ajá. Acuérdate, María José, que las personas son primera, segunda y tercera, singular, primera, segunda y tercera, plural. Oigan, ya me pasé. Ahorita ya me desconecto, ya me voy a desconectar. Entonces, siempre que terminen S será la segunda persona del singular.
Sí, María José. Nada más lo voy a dejar aquí. Lo voy a cortar hasta aquí porque ya me pasé y ya Josefina es muy tarde para ella. Ahorita le van a empezar a gritar. Entonces, lo identifico por esa terminación en S. ¿Vale? Ahí me voy a quedar. Oigan, si pueden, vean de nuevo la clase. Si pueden, véanla y nos vemos la próxima para continuar con esto. ¿Vale? Muchachos, pórtense bien. Nos vemos. Déjenme dejar de grabar porque... Muchas gracias.